Buenas noches. Esta semana estamos en un curso relámpago de música. El sábado próximo ustedes ya sabrán tocar trompeta. Y dicen que la trompeta es lo más difícil de tocar, pero se van a dar cuenta que en 8 días uno aprende a tocar trompeta. En esta noche, sin más preámbulos, voy a invitarles a abrir sus Biblias en el libro de Apocalipsis, capítulo 8, versículo 9 y 10. Perdón, capítulo 8, versículo 8. El segundo ángel tocó la trompeta y algo como una gran montaña ardiendo en llamas fue arrojada al mar, y la tercera parte del mar fue convertido en sangre. Y murió la tercera parte de los seres que estaban en el mar y que tenían vida, y la tercera parte de los barcos fue destruida. Primero tenemos que estudiar los símbolos para poder comprender bien lo que quiere decir San Juan aquí. Vamos a buscar qué es eso de una gran montaña o un gran monte. Primero vamos a buscar en la Biblia, que nos explique la Biblia misma, qué es eso del monte, la montaña. Para ello vamos a Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2. Y vamos a mirar a partir del versículo 35. Daniel 2:35. Este es un sueño que Dios le dio al rey Nabucodonosor y que al rey se le olvidó. Y entonces Daniel fue el personaje a quien Dios escogió para reeditarle el sueño y darle la interpretación para que él se la diera al rey. Capítulo 2, versículo 35 dice: Entonces fueron desmenuzados todos a la vez el hierro, el barro, el bronce, la plata y el oro, y quedaron como el tamo de las eras del verano, y el viento se los llevó sin que quedara rastro alguno de ellos. Y la piedra que había golpeado la estatua se convirtió en un gran monte que llenó toda la tierra. Y para que miremos esa piedra, dice aquí en el versículo 44. O de 41 mejor, para que tengamos todo el contexto. Dice: y lo que viste de los pies y de los dedos, en parte de barro, de alfarero, en parte de hierro, será un reino dividido, pero tendrá la solidez del hierro, ya que viste el hierro mezclado con el barro corriente. Así como los dedos de los pies eran parte de hierro y parte de barro cocido, así parte del reino será fuerte y será frágil. En cuanto al hierro mezclado con el barro corriente, se ha visto que se mezclan mediante simiente humana, pero no se unirán el uno con el otro, como no se mezcla el hierro con el barro. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido. Este reino no será entregado a otro pueblo. Desmenuzará y pondrá fin a todos aquellos reinos, y él permanecerá para siempre. Tal como viste que una piedra fue cortada del monte sin ayuda de manos, y que desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha hecho saber al rey qué sucederá en el futuro. Así pues, el sueño es verdadero y su interpretación es fiel. Aquí está diciéndonos Dios que esa piedra se convirtió en un gran monte, y que ese monte representa ¿qué? El reino de Dios. Aquí Daniel nos está mostrando que un monte representa un reino. Para que ustedes vean la realidad de esto, continuemos. Vamos a Isaías capítulo 14, versículo 13. Y noten ustedes que en Isaías capítulo 14, versículo 13,
El profeta, yo siempre les digo esto para que ustedes lleven la idea. Y no hay cosa más buena que cuando uno de su cuenta comienza a generar pensamientos. El capítulo 14, si usted lo lee en su casa desde el versículo 1, usted se va a dar cuenta que ese capítulo viene hablando de Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Pero en el versículo 12 en adelante, ahora personifica a Satanás en el rey de Babilonia y comienza a hablar de Lucifer, de Satanás. Y el versículo 13 dice que Satanás, Lucifer, el que se rebeló contra Dios, se propuso elevarse a las alturas y colocar su trono a los lados del norte. En otras palabras, él trató de colocar el trono al lado del trono de Dios, y al trono de Dios le llama el Monte Santo. Vamos a Ezequiel capítulo 28, versículo 14. Y noten ustedes que Ezequiel está en armonía con Isaías. Ezequiel en el capítulo 28, también si leen del versículo 1 en adelante, se van a dar cuenta que allí el profeta Ezequiel está hablando del rey de Tiro, un rey altivo, un rey orgulloso, un rey prepotente, que trata con su orgullo de inmiscuirse en las cosas de Dios, en el reino de Dios. Y ahora Ezequiel personifica al rey de Tiro con Satanás. Y noten que en el versículo 14 comienza a hablar de Lucifer. Y dice, tú que estabas en mi santo monte, dice el versículo 14 del capítulo 28. En otras palabras, Dios está hablando que su trono, su reino se llama el santo monte. ¿De dónde sale eso? Pues miremos de dónde sale. Vamos a Isaías capítulo 2, versículo 2 al 4, y ustedes se van a dar cuenta que el profeta Isaías habla del santo monte de Dios. Isaías capítulo 2, versículos 2 al 4. Pues el 1 dice, está hablando y se identifica, dice, lo que vio Isaías, dice, lo que vio Isaías, hijo de Amós, concerniente a Judá y a Jerusalén. Y acontecerá en los postreros días que el monte, oigan bien, el monte, la casa del Señor, será establecido como cabeza de montes, y alzará sobre los collados, y confluirán a él todas las naciones. Vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que nos enseñen acerca de sus caminos y andemos en sus sendas. Porque de Sión, el monte de Sión es el monte de Jerusalén donde está el santuario, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Juzgará entre las naciones y hará decisiones por muchos pueblos. Forjarán sus sendas sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en podaderas. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. ¿De qué está hablando aquí? Israel es el monte que está en Sión, las demás naciones son montes que vendrán a este monte para pedir que les enseñen. Y dice que este monte será la cabeza de los demás montes. Claro, Israel, si recibe al Mesías, Israel a través del Mesías llegará al nivel de ser el único reino por encima de los demás reinos. Pero el Mesías atraería a las naciones, él sería el que juzgaría, el que tomaría las decisiones. Por lo tanto, de acuerdo a esto, un monte representa un reino en la Biblia. Vamos a verlo ahora más claro todavía. Vamos a Jeremías capítulo 51 y leamos el versículo 24 y 25. Isaías capítulo 51, versículo 24 y 25. Jeremías 51, 24 y 25. Y vuelvo y repito, yo leo aquí los textos precisos, pero si usted lee todo el capítulo 51 se va a dar cuenta que Dios está hablando de Babilonia.
Babilonia, que le ha hecho tanto mal a Israel, y que Babilonia se lo va a llevar esclavo a Israel. Isaías está escribiendo 100 años antes de que Israel vaya esclavo a Babilonia. Es una profecía. Pero noten lo que dice en el versículo 24 y 25 de Jeremías 51. Dice, y pagaré a Babilonia, dice aquí el Señor, y pagaré a Babilonia y a todos los habitantes de Caldea todo el mal que han hecho en Sión, o sea, en mi monte, en el monte de Sión. Delante de vuestros ojos, declara el Señor. He aquí yo estoy contra ti, monte ¿qué? ¿Cómo le llama Dios a Babilonia? Monte destructor. He aquí yo estoy contra ti, monte destructor, que destruyes toda la tierra, declara el Señor. Extenderé mi mano contra ti, te haré rodar desde las peñas y te reduciré a monte quemado. Oye, ¿cómo le llama a Babilonia? Monte destructor, monte quemado, monte ardiente. Por lo tanto, si esto es verdad, noten que en el Antiguo Testamento Dios le llama monte a un reino, y en el Nuevo Testamento también. El monte es un reino, pero aquí hay un monte que específicamente Dios le llama monte ardiendo también, monte quemado, y le llama monte destructor. Por lo tanto, ahora tenemos que tratar de descubrir cuál es esa montaña o ese monte ardiendo. Es un reino, tiene que ser un reino o no. Según esto, es un reino. Y ahora nos toca es identificar cuál es ese reino que en la segunda trompeta Dios le llama montaña ardiente y la lanza al mar, porque también ha hecho mucho mal. Voy a tratar de hacerlo gráfico, porque creo que así es mejor, ¿no? Vamos a hacerlo gráfico para que podamos ir más fácil. En el libro de Daniel está el bosquejo histórico desde Babilonia hasta cuando Cristo venga, y hay muchos empates en el Nuevo Testamento, y Daniel nos va a decir quién es ese monte de la segunda trompeta. Esto se llama el bosquejo histórico profético, el bosquejo profético de Daniel 2. Noten ustedes que Daniel en este sueño, y en sus casas pueden leer el capítulo 2, las visitas que de pronto no lo hayan leído, los hermanos adventistas, para que refresquen. Nosotros en la historia sabemos históricamente que la cabeza de oro en el versículo 37 del capítulo 2, ustedes leen ahí, Daniel le dice al rey de Babilonia, esa cabeza de oro eres tú, oh rey. ¿Ven ustedes? Y él comienza a identificar. Por lo tanto, según Daniel 2 y la historia, muestra que el primer reino que representa esta estatua en la cabeza de oro es el reino de Babilonia. El segundo metal, que son los brazos y los pechos de plata, representa al reino medo-persa. Ustedes saben que los persas fueron los que desmoronaron el reino de Babilonia. El vientre y los muslos de bronce representa al reino de Grecia, con Alejandro Magno. Y las piernas de hierro representan al imperio romano. Estos son los 4 imperios universales que nosotros conocemos. Babilonia históricamente se registra con las fechas 605 al 539, fue el periodo del reino babilónico, y del 539 al 331 va el reino medo-persa, y del 331 al 168, todo esto es antes de Cristo, viene el reino griego, y del 168 antes de Cristo al 476 después de Cristo viene el reino romano. Oiga, lástima que los pies, yo decía, fue que le pusieron zapatos.
No veía lo que estaba ahí. Los pies, noten algo interesante, los pies de la estatua están mezclados, según dice ahí la Biblia, lo que leímos ahora, es una mezcla de barro e hierro. El barro de alfarero, dice ahí el texto. Ese barro y el hierro representan la unión de la iglesia y el Estado. Eso es lo que representa ahí. No más hay que decir en eso. Si alguien está interesado en ver dónde dice eso, con mucho gusto. Pero no vamos a explicar la profecía, lo que voy a buscar qué es lo que pasa. La estatua tiene pies de hierro y barro, pero ¿cuántos dedos tenemos nosotros en los pies? 10. Y mire que el texto es bien claro en decir, y los dedos de los pies, que lo viste mezclado, dice, los dedos de los pies, enfatiza, repasen el texto del 41 al 45, ¿verdad? Es enfático en hablar de los dedos de los pies. Porque el número 10 en la Biblia es un número de plenitud, es un número completo, es un número redondo y es simbólico. Pues este bosquejo histórico, noten que esta piedra, dice que fue lanzada desde el monte de Dios, así dice, sin ayuda humana. En otras palabras, lo que tiene que decir es que ese lanzamiento de esa piedra viene por un poder sobrenatural, es divino el lanzamiento. Los hombres no intervienen en eso. Esa piedra representa la segunda venida de Cristo. Y esa piedra va a pegar en los pies. Fíjate que no pega en la cabeza. Porque ya pasó Babilonia, ya pasó Medo-Persia, ya pasó Grecia, ya pasó Roma. Y estamos ahora con Roma, pero en otra manera. Y con Estados Unidos. Entonces noten ustedes qué interesante. Que esa piedra, cuando pega en los pies, desaparece toda la estatua. Y un monte llena toda la tierra que se llama el reino de Dios. Aquí interesante. Claro, Cristo viene para poner finiquito al pecado y ahora sí establecer el reino de una vez por todas en la tierra. Pero hay otra profecía que es la profecía de Daniel capítulo 7. Ustedes abran sus Biblias en el capítulo 7 de Daniel y noten, lean estos versículos específicos, léanlo. Capítulo 7 de Daniel, versículos 2 al 7. Después pasan al 16. Después pasan al 19 y finalmente al 23 y al 24. Y ahí está la explicación del cuarto reino sobre todo. El león con alas representa Babilonia. Yo no voy a explicar las profecías. Lo que estoy tratando de establecer quién es esa montaña de la trompeta 2. El león representa Babilonia. El oso representa a Medo-Persia, los mismos metales de la estatua. El leopardo, que tiene 4 cabezas, representa el reino de Alejandro Magno. Esto no lo dice el capítulo 2, pero sí lo revela el 7. Recuerden que el reino de Alejandro Magno se le dividió en los 4 generales más poderosos que lograron la coalición final, porque esto hubo una guerra de unos 21 años. Pero los 4 generales más fuertes dominaron y ellos dividieron el reino de Alejandro Magno. Por eso estaba profetizado en las 4 cabezas. Los 4 generales que dividieron el reino de Alejandro Magno. Después viene la bestia terrible y espantosa que dice en los textos que le di. Fue la más terrible de todas. Mira qué terrible, que tenía dientes de hierro y uñas de hierro. ¿Han visto ustedes una bestia de esas? Imposible. Pero la presenta el Señor de esa manera para mostrar que este reino tiene algo especial. ¿Cómo era que Daniel preguntó? Yo estaba inquiriendo y quería saber sobre todo sobre la cuarta bestia, que era muy distinta a los demás, dice Daniel. Y muy distinta, sí, muy distinta. Y a medida que avancemos esta semana se van a dar cuenta por qué esta bestia tenía consecuencias tan grandes. Esta bestia cuarta representa al Imperio Romano. Al Imperio Romano. Entonces noten, esta sucesión de reinos son 4 reinos universales, 4 reinos universales. Y el último reino es el reino de Roma. Y recuerden que anoche decíamos que Roma destruyó ¿a quién? Destruyó a Jerusalén, destruyó el templo, la ciudad, las murallas. Teniendo visualizado esto, pasemos otra vez a Daniel capítulo 9 y leamos el versículo
26 y 27, que lo leímos anoche, para que ahora sí ubiquemos bien esto. Daniel, capítulo 9, versículo 26 y 27. Daniel 9, 26 y 27. Y vean lo que dice Daniel 9, 26 y 27. Después de las 62 semanas, recuerden que aquí ya son 69 porque había 7 que se le agregaban. Después de las 62 semanas, el Mesías será muerto y no tendrá nada, y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su fin vendrá como inundación, aún hasta el fin habrá guerra. Las desolaciones están determinadas. Y él, o sea el Mesías, hará un pacto firme con muchos por una semana, o sea el Mesías. Pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y la ofrenda de cereal. Sobre el ala de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que una destrucción completa, la que está decretada, sea derramada sobre el desolador. Si Roma fue el que desoló a Jerusalén, él es el desolador. Por lo tanto, al desolador también lo van a desolar, es lo que está diciendo la profecía. Por lo tanto, según las Escrituras, la montaña ardiente es Roma. Esa es la montaña ardiente, trazada por la profecía y vista con esta explicación. Pues, apreciadas visitas y hermanos, en esta noche, a partir del año 70, cuando Roma destruyó a Jerusalén, sus muros, su templo, los cristianos comenzaron a llamar a Roma Babilonia. Babilonia. Y si nosotros nos metemos al capítulo 11 de Daniel y comenzamos con el rey del norte y el rey del sur, es más patético, es más claro todavía, pero para no enredar tanta la situación y nos quede claro, sencillo, hagámoslo sencillo. El rey del norte es Roma en Daniel 11. Sobre todo el capítulo 11, versículo 40 y 45. Y está en una perfecta armonía todos estos textos. Por lo tanto, el imperio romano es la montaña ardiente que Dios lanza al mar. Vamos a ver por qué es eso. Si ustedes quieren ver que esto es verdad, que los cristianos comenzaron a llamar a Roma Babilonia a partir del año 70, porque Roma fue un destructor del pueblo de Dios, o del pueblo de Israel. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 13, ustedes verán que Pedro escribe su carta y dice: saludos les manda la que está en Roma. Lean el texto. Primera de Pedro 5:13. Primera de Pedro 5:13. Ven que en esa carta Pedro dice: saludos les mandan la que está en Roma. La congregación, la comunidad de creyentes, la iglesia que está en Babilonia. ¿Dice que está en Roma o en Babilonia? Babilonia. Los discípulos le llaman Babilonia a Roma, porque ellos ven en Roma la Babilonia de los antepasados. Ya para esa época no existe Babilonia. Ahora existe Roma como Babilonia, la que persigue a los seguidores de Cristo, el que destruye la ciudad del Dios de Israel. Ahora Roma es Babilonia. ¿Por qué le llama a Dios monte ardiente y por qué le llama a Babilonia monte destructor y por qué los reinos son llamados montes en el Antiguo Testamento? Ustedes saben que todo esto es una cultura. Los paganos tenían la costumbre de irse a las tierras que estaban por encima, las tierras altas que estaban por encima de los valles, y allá en los montes, en las alturas, edificaban sus pedestales y montaban sus dioses para que sus dioses se destacaran por encima de sus adoradores. Pero eso desarrolló la idea de que entre más alto el monte y entre más visible sea ese dios,
pues ese Dios está por encima de los demás dioses. Y entonces se establece una especie de competencia y de rivalidad. ¿Cuál Dios es mayor? El del mayor monte, el más alto, el más visible, el más destacado. Y como Dios habla en nuestro propio lenguaje para que nosotros podamos entenderlo, pues Dios usa el lenguaje de los montes. Y Dios dice, he aquí que Israel, el monte donde está mi casa, donde yo habito, será el monte de montes y será el más elevado. Y así lo destacan los israelitas. Vean ustedes el Salmo 48, versículo 2, lo que dice ahí el Salmo. Qué gozo en la elevación, dice el salmista. Mira lo que dice el Salmo 48, versículo 2. Hermoso en su elevación. Vea lo que dice el salmista. ¿Quién es hermoso? Hermoso en su elevación, el gozo de toda la tierra. Es el monte de Sión, ese es monte de montes, está por encima de todos los demás dioses. Eso es lo que quiere decir aquí. Esa elevación es la investidura divina que Dios le ha dado a ese lugar, a ese pueblo. El monte de Sión en el extremo del norte, la ciudad del gran rey. Y si leemos el Salmo 11:4, note lo que dice. Dios tiene en el cielo su trono. Y Dios a través de los profetas desafió a los dioses paganos y les dijo, ¿quién como el Dios de Israel, que mora en las alturas que ningún ser humano logra escalar? Por lo tanto, el reino de Dios es el reino que está por encima de cualquier elevación, de cualquier monte, de cualquier jerarquía, de cualquier poder. Es el Dios que está por encima de las nubes, el Dios elevado en las alturas, el gozo de toda la tierra. Eso tenía que saberlo Israel y tendría que saberlo el mundo también, porque las naciones vendrían, dice aquí la Biblia, vendrían a pedirle a ese pueblo que le enseñara los caminos de ese Dios elevadísimo por encima de los demás dioses. Y eso tenía que saber el paganismo del Antiguo Testamento, el paganismo del Nuevo Testamento, el paganismo de la era cristiana y el paganismo del siglo XXI. Tiene que saber que el Dios del cielo está por encima de los demás dioses. Es el monte más alto que tiene la hermandad que ha creído en ese Dios. Ahí no hay Dios dinero, ahí no hay poderío militar, ahí no hay poderío tecnológico, ahí no hay poderío académico, ahí no hay glorias humanas, porque esa piedra es lanzada sin ayuda de los hombres. El reino de Dios era construido por una intervención sobrenatural de Dios y no por la astucia de los seres humanos. Y nosotros tan orgullosos que somos, ¿verdad? Que con poca cosa nos sentimos tan grandes. Mis hermanos, en esta noche Dios nos invita a que seamos espectadores atentos a todas estas intervenciones sobrenaturales de Dios. Lo que ocurrió con Jerusalén es una intervención sobrenatural, lo que sucede con Roma es una intervención sobrenatural, y lo que seguiremos viendo durante esta semana. Y es lo que la Biblia nos está mostrando, es la marcha de la historia, pero una historia que está bajo el control de Dios. No es una historia que está bajo el control de Rusia, ni bajo el control de Inglaterra, ni bajo el control de Estados Unidos, ni bajo el control de la ONU, ni bajo el control de la OEA, ni del Río, nada. Es una historia que está siendo dirigida por Dios, en cumplimiento a sus propósitos. Y que nosotros como creyentes, como hijos de Dios, como los que queremos conformar el pueblo de Dios, debemos gozarnos en la elevación del Dios de las alturas, que está por encima de todo Dios, de dioses inertes. La persecución contra los hijos de Dios
está siendo intervenida en la historia. La persecución de los hijos de Dios. El Imperio Romano, después que destruyó a Jerusalén, las guerras continuaron. Parece que la última guerra con Roma, en el año 135, con un tal Bar Kokhba, que se dijo que era el Mesías, y hubo una guerra entre Roma y los judíos, y ahí es donde los historiadores muestran que Roma vino, tomó a los judíos, los esparció por las naciones y trajo los paganos y habitó la tierra de Palestina con paganos. Jerusalén la llenó de paganos y a los judíos los llevó a las naciones. La dispersión de los judíos. Y Roma quedó con una visión del judaísmo negativa. Y entonces ahí comienzan a intervenir ciertos factores para perseguir a los cristianos judíos. Los cristianos guardaban el sábado porque la iglesia cristiana se formó, fue con judíos, con el remanente que salió del judaísmo, que siguió a Jesús. Con ese remanente judío Dios forma la iglesia cristiana y comienza la marcha de la iglesia. Y los cristianos judíos, ellos guardaban el sábado, porque el sábado era comprendido como la ley de Dios. Entonces, el que guardaba el sábado era identificado como judío. Y vea pues el gran problema para el cristianismo ahora en el Imperio Romano. Intervinieron los problemas políticos, sociales, económicos, religiosos, y entonces todos esos factores van dando la vuelta, que van llevando al cristianismo cada día más estrecho y más perseguido. Y esto tiene unas consecuencias grandes para la iglesia cristiana. Y hermanos, Roma es la montaña ardiente que es lanzada al mar por su maldad. Y es destruido sus barcos, y los seres que estaban en el mar murieron. La tercera parte. No olviden que estas profecías o estas trompetas están hablando siempre de la tercera parte. ¿Por qué? Porque no es un juicio final, es un juicio parcial, limitado que Dios está haciendo. Y lo que quiere decir de ser lanzada al mar y la destrucción de los barcos es porque el mar Mediterráneo era el sector, la vía donde era la mayor afluencia del comercio en el mundo, y eso era una riqueza para Roma. Por lo tanto, Roma, con esa lanzada al mar, lo que quiere decir la Biblia es que Roma tuvo un colapso político, social, económico. Y Daniel había dicho que según la profecía, Roma llegaría como imperio universal hasta el año 476. Y en el año 476, Roma es invadido por las tribus bárbaras. Y se cumple exactamente la profecía que venimos estudiando de la trompeta, y de Daniel 7 y de Daniel 2. Exactamente se cumple la profecía. En el año 476 de la era cristiana, Roma llega al colapso. Colapsa el imperio. Y las tribus bárbaras germanas, los historiadores destacan 10 tribus. Eran más, pero estas 10 representan todo lo que va a dar origen a las naciones. Y ese número 10, redondo, completo, pleno, entonces nos muestra a nosotros que hasta aquí llega el Imperio Romano por su maldad. Y nosotros como comunidad cristiana debemos ver la historia no con terror. Y las trompetas, quiero hacer claro esta noche, las trompetas no son el terror para los creyentes. Las trompetas son el estímulo para los creyentes. Las trompetas muestran a la comunidad de Dios, a los creyentes, al pueblo de Dios, a los hijos de Dios. Las trompetas le muestran que Dios está a favor de su pueblo y que a Dios le duele la persecución de su pueblo, que a Dios le duele la opresión de su pueblo, y Dios interviene para que los opresores sufran las consecuencias. Y cuando digo Dios interviene,
Dios permite que esto suceda para que entonces el mundo reciba las amonestaciones que tienen que recibir. ¿Cuáles son las amonestaciones? Que todo el que hace el mal tendrá que recibir las consecuencias del mal. Dice el Señor: en Apocalipsis, capítulo 1, capítulo 1 de Apocalipsis, dice aquí el versículo 13, San Juan dice: y en medio de los candelabros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Y para que ustedes vean lo que quiero en esta noche, el versículo 20. Está hablando San Juan de lo siguiente: en cuanto al misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha, y los 7 candelabros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. La palabra ángel es mensajero, y lo que está diciendo aquí, estas 7 estrellas representan, de las 7 iglesias, representan sus líderes, sus pastores, digámoslo así. Y los candelabros, dice aquí el versículo 20, son los 7 candeleros son las 7 iglesias. Y note que Juan ve en la mano derecha. En la antropología bíblica, la mano derecha es connotación de poder. La diestra de Dios es su poder. Por lo tanto, lo que está diciendo es que la iglesia de Dios y sus líderes están sostenidos por el poder de Dios. Y lo que Dios está mostrando, mis hermanos, es que mientras transcurre la historia de la iglesia, nosotros podemos ver levantarse las naciones y caer las naciones, podemos ver la misma naturaleza convulsionada, haciendo desastres y cuantas cosas, pero Dios tiene a su pueblo y a su liderazgo sostenido por el poder de su diestra. Y Dios nos invita esta noche como comunidad de creyentes a reconocerlo como el único Dios del universo, el único Dios digno de adoración, el único Dios digno de nuestra lealtad, el único Dios digno de nuestra fidelidad, el único Dios digno de ser alabado y el único Dios de ser reconocido, amado y servido. ¿Cuántos quisieran dedicarle a Dios sus vidas esta noche? Porque es un Dios maravilloso. Que Dios nos bendiga y Dios nos ayude a sostenernos en medio de este mundo de maldad.